Mi nombre es Andrés Rodríguez Leos y te doy la bienvenida a este nuevo video sobre temas financieros. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema súper importante para las empresas, la liquidez. ¿Sabías que más del 80% de las empresas que cierra no lo hace por falta de ideas, por falta de entusiasmo e incluso no lo hace por falta de clientes? El problema que tienen las empresas es que tienen errores en su liquidez o en su gestión de liquidez. Ahora bien, ¿tú cómo gestionas tu liquidez? ¿Haces algún tipo de análisis? ¿Revisas algo de la información? Te invito a que te quedes en el video para que juntos podamos platicar y resolver cualquier duda. La liquidez es esencial para cualquier empresa. Es un pilar fundamental que ayuda a tener una operación adecuada. De repente pensamos, oye, tengo una empresa con muchas ventas o tengo un modelo de negocio muy rentable, pero si estas empresas no tienen el dinero suficiente para poder cumplir sus compromisos, estas empresas van a tener problemas, van a tener crisis, y en México es la razón número uno de cierre de las empresas. Las empresas no se mueren por no echarle ganas o por no tener ideas, se mueren porque no tienen dinero, porque se desangran. El día de hoy vamos a platicar de temas bastante interesantes. Una, ¿qué es la liquidez y cómo entenderla desde una forma simple? ¿Cómo medirla adecuadamente? ¿Qué es el capital de trabajo y cómo se relaciona? ¿Cómo encontramos una relación de la liquidez y el capital de trabajo? Vamos a platicar de financiamiento, porque muchas veces se recurre a financiamientos o se piensa que el financiamiento es la forma más adecuada de resolver los problemas, y vamos a platicar sobre algunas recomendaciones. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video. Si tienes alguna duda al respecto, estoy seguro que te vamos a resolver el día de hoy cualquier duda. Ahora, vamos a platicar qué es la liquidez. En palabras simples y tratando de entender qué es la liquidez, podemos decir que es la capacidad de una empresa para generar dinero de manera oportuna. Es decir, tenemos que sincronizar los ingresos con los egresos. Tenemos que permitir que las empresas puedan hacer esto. Esto podría parecer sencillo y podríamos decir, bueno, ¿qué ciencia tiene eso? Mucha. Tiene mucha porque hay muchas cosas que tenemos que resolver, que tenemos que entender. Y para ello, lo primero que tenemos que entender, además de la definición de lo que es la liquidez, es que existe una relación directa con el capital de trabajo, porque la liquidez es la forma de gestionar el capital de trabajo. El capital de trabajo, que debemos de entenderlo como el motor que le da a la empresa o a las empresas la fuerza para poder operar, o el corazón que hace que una empresa pueda continuar porque este bombea la sangre que requiere para poder operar. Esto es dinero. Las empresas requieren dinero y el dinero tiene que ver con la liquidez. El capital de trabajo en este sentido es este motor que nos ayuda. Pero existe algo muy importante. Cuando hablamos de capital de trabajo, a veces se nos olvida que hay dos capital de trabajo o que el capital de trabajo está formado por dos partes muy importantes. El capital de trabajo transitorio y el capital de trabajo permanente. Los dos están en el mismo lugar, sin embargo, los dos se gestionan de una forma diferente. El capital de trabajo transitorio es aquel que se financia a través de recursos de corto plazo, contablemente llamados pasivos de corto plazo. El capital de trabajo transitorio también recibe el nombre de fondo de maniobra y capital de trabajo neto. El capital de trabajo existen dos partes fundamentales que están en el mismo lugar. Y esto es el capital de trabajo transitorio y el capital de trabajo permanente. El capital de trabajo transitorio es aquel que se financia por recursos de corto plazo, contablemente conocidos como pasivos de corto plazo. Se le considera transitorio, se le llama transitorio, porque el dinero del financiamiento de los pasivos entra a la operación, financia la operación, transita la operación y lo regresa. La característica principal de este tipo de financiamiento es que son
son revolventes, es decir, se dispone el dinero y luego se paga, se dispone y se paga así de manera continua. El financiamiento o la fuente de recursos más común en las empresas para poder hacer esto son los proveedores. Pero hay que tener cuidado con esto. Y la otra parte es el capital de trabajo neto, que se recibe también el nombre de fondo de maniobra o capital de trabajo permanente. Este dinero es el dinero que necesitamos para operar, pero que no proviene de los pasivos de corto plazo, sino que proviene de recursos de largo plazo, como, eh, como créditos, como aportaciones de capital o utilidades acumuladas. La importancia de que exista este dinero en la empresa, es que esto permite a las organizaciones tener una independencia operativa. Si tu capital de trabajo se lo debes todo a tu proveedor, el que toma decisiones en tu empresa es el proveedor. Si te quiere surtir, si no te quiere surtir. Y muchas organizaciones se ven en esta disyuntiva en tener que cumplir las peticiones, a veces exigencias de proveedores cuando no están dentro de lo pactado. Por eso es importante considerar la parte del financiarlo de una forma no revolvente, es decir, una disposición y se va a ir pagando. ¿Cómo se va a ir pagando? Dentro de la operación, pero sobre todo de las utilidades. Este tipo de financiamiento ayuda muchísimo para que las empresas puedan crecer, para que puedan ir creciendo poco a poco y gradualmente, porque tienen esta libertad de seguir trabajando, de seguir operando y no se ven con esta presión de tener que hacer frente a estas obligaciones. Ahora, uno de los problemas que suele suceder es que cuando existen problemas de liquidez, lo primero que se piensa es, recurramos a un financiamiento, recurramos a dinero externo. Y eso pareciera, eso pareciera que es la solución a todos los problemas. En finanzas se dice y se ha dicho muchas veces que se trabaja con el dinero de los demás. Utiliza el dinero de los demás y esto es parcialmente correcto, porque si bien es cierto necesitamos buscar financiamientos que no necesariamente sean los nuestros, tenemos que entender que deben ser financiamientos adecuados. Y cuando me refiero a adecuados, no solo me refiero a que sean a tasas accesibles, que sean a plazos, sino principalmente que resuelvan los problemas que tenemos. Una de las cosas que suceden y que yo he visto a lo largo de mi experiencia profesional es que cuando se toma un financiamiento, en ocasiones no nos detenemos a pensar cuál es nuestro problema. Hablando específicamente de liquidez, hablamos de empresas que tienen problemas de liquidez, es decir, falta de dinero. Y aquí me viene a la cabeza dos cosas muy importantes. La liquidez por falta de ventas, porque no estás generando suficiente dinero, porque no hay ventas. Y la otra es porque no estás cobrando o porque has tenido imprevistos. Ambas se reflejan en el mismo, te falta dinero para operar. Sin embargo, ambos problemas se atienden de una forma distinta. El primero, hay que tener cuidado con financiar ese tipo de problemas. Hay que buscar cuál es la causa de la disminución de ventas, quizá sea un problema con los clientes, sea un problema interno. Hay que analizarlo antes de tomar un crédito. ¿Por qué habría que analizar antes de tomar un crédito? Porque esto sería muy similar a que una persona en un trabajo, su sueldo no le alcanzara y como fuente adicional para complementar sus ingresos utilizara una tarjeta de crédito. Esto no lo ayuda. Esto lo va a meter en más problemas hacia adelante. Lo mismo sucede con las empresas. Si la falta de liquidez se da por ausencia de ventas, y recurrimos a un financiamiento, después nos vamos a tener el problema de cómo lo vamos a pagar si no estamos generando que no estamos generando lo que requerimos. Ahora, por otro lado, cuando la empresa tiene problemas de cobranza, de gastos imprevistos, de algunas situaciones extraordinarias, existen otros instrumentos que nos pueden resolver como los factorajes, como las líneas de crédito, como los arrendamientos o como otros tipos de créditos, entendiendo primero cuál es nuestra necesidad
para que una vez que tengamos clara la necesidad que las empresas tienen, acudamos a la institución que más nos convenga, que sea formal, que nos ayude y nos garantice una tasa, que nos dé esta estabilidad y una planeación para que nosotros podemos este, poder tomar con toda la seguridad el dinero. Por eso, el financiamiento no es nada más solicitarlo, sino tenemos que identificarlo nosotros y después acudir a la institución y buscar, eso sí, el que nos ofrezca las mejores condiciones. Cuando tú buscas un financiamiento simplemente porque te hace falta dinero, puedes caer en financiamientos caros, financiamientos informales que pueden poner en riesgo a tu empresa, la deducibilidad del cobro de los intereses, algunas malas prácticas, entre otros muchos problemas que se pueden dar. Entonces yo te invito a que cuando tengas una necesidad de financiamiento, específicamente de capital de trabajo, hagamos un análisis de cuál es. Y ahora, para poder analizar esto, el capital de trabajo y la liquidez, existen un par de formas de poder realizarlo. Tradicionalmente, cuando escuchamos cómo medimos la liquidez, pensamos en algo que se denomina la solvencia o la prueba de ácido. Ambas pruebas o ambos métodos de análisis son métodos tradicionales que en mi opinión no reflejan la información y no te dan lo necesario. ¿Por qué? La solvencia se logra o se mide a través de el activo circulante, contablemente denominado así, entre el pasivo circulante. Y la prueba de ácido es el activo circulante menos los inventarios entre el pasivo circulante. La definición de la prueba de ácido es de cuánto dinero dispone la empresa para hacer frente a sus obligaciones. Y esto pareciera que es adecuado. Sin embargo, el problema de los inventarios en las organizaciones es que se asume cuando se utiliza esta fórmula, que es el activo circulante menos los inventarios, se asume que los inventarios son difíciles de vender y en algunas ocasiones sucede que las empresas son muy complicadas de vender sus activos. Sus inventarios, sobre todo cuando éstas venden infraestructura o activos de otras empresas, esas que venden camiones, que venden edificios, que venden ese tipo de cosas, las cuales son complicadas de vender, no es fácil de vender y entiendo por qué se le resten los inventarios. Por otro lado, cuando tienes empresas que venden artículos de primera necesidad, denominados commodities, restarle los inventarios podría parecer algo pues que no beneficiaría a la empresa, porque la realidad es que los inventarios no son tan complicados de vender en ese tipo de empresas. Pero algo que sucede en ambas empresas es que lo más difícil no es vender. Lo más difícil en los negocios, sobre todo en México y Latinoamérica, es poder cobrar. En muchas ocasiones, las empresas tienen problemas de cobranza y esta información o este método de análisis no nos da esa visibilidad, no nos permite entender eso. Por eso considero que una forma más clara de poder medir la liquidez de una empresa es a través del ciclo de caja o ciclo de conversión de efectivo o con el nombre que tú conozcas. En este, lo que está buscando es medir los tiempos en que la empresa genera dinero, utilizando elementos súper importantes como lo son el tiempo en que tardas en rotar los inventarios, cada cuándo rotas los inventarios, lo cual va ligado directamente a tus ventas. Después, considera cada cuándo cobras de acuerdo a tu información financiera, no cuándo es tu política, cuándo crees, sino de acuerdo a tu información, cada cuándo estás cobrando en promedio. Y finalmente, considerar el tiempo promedio en que se paga a los proveedores. Esta suma de información nos da el tiempo de generación que tiene una empresa. Y esto es una prueba de velocidad. Entre más pequeño sea el resultado, más rápido genera la empresa. Ahora bien, seguramente estás pensando, pero bueno, ¿qué pasa si mi empresa no tiene inventarios? ¿Qué pasa si mi empresa es una empresa de servicios? ¿Qué puedo hacer? Pues tienes que considerar cada cuándo cobra y cada cuándo paga para poder encontrar esta sincronía, porque es sumamente importante. Y con ello puedes tener esta información.
Ambas metodologías para poder analizar la liquidez es importante puntualizar que requieren tener información clara, veraz. Yo creo que la segunda es mejor o te ayuda mucho más información. Sin embargo, lo que es importante es que estés midiendo la liquidez de tu empresa para poder saber cuáles son los ajustes que tienes que hacer. Algunas de las cosas que te recomiendo que puedas hacer para poder mejorar o gestionar tu liquidez es, tienes que hacer una planeación, tienes que buscar hacer una proyección de tus flujos, de tu salida de dinero, no solo revisar qué pasó, sino planear hacia un futuro. En ocasiones, algunos empresarios me dicen, es que nos cuesta mucho trabajo poder planear cuándo vamos a cobrar. Ahí es donde las reglas, donde las políticas, donde los procedimientos están fallando. Las empresas tienen que tener claro cada cuándo vencen las facturas, cuáles son sus políticas. ¿Sale? Eso nos ayuda, tendremos que mejorar esa parte, pero tenemos que planearlo. Cuando tienes dificultad para hacer esto, mi recomendación es empieza de los fijos, de los gastos fijos hacia los ingresos. ¿Cuáles son tus gastos fijos en la empresa? ¿Cuáles tienes que pagar sí o sí? Proyéctalos 2, 3 meses, un mes. Empieza poco a poco si tienes alguna dificultad y empieza a darte cuenta cuánto requerirías para hacer frente a todas estas obligaciones que tienes. A estas también hay que adicionar todos los pagos que tengas que hacer a tus proveedores, no solo tus gastos fijos, para que vayas mejorando y vayas estableciendo cuáles son los indicadores para saber si vas bien, si vas mal, si vas a tener algún problema, te anticipes a ese problema y trates de ir buscando una solución. Otra de las cosas que te recomiendo es negocia a buenos plazos con los proveedores. De repente pensamos que la obligación del área de compra solo es comprar barato. Sin duda las empresas y las áreas de compras tienen que comprar a precios justos, a buenos precios, pero los plazos se vuelven muy importantes. Ahora, el tema de los plazos me refiere a recordar que no hay financiamiento gratis. De repente pensamos que hay financiamiento, que hay dinero que no nos cuesta y esto es una mentira. El dinero siempre cuesta. A veces es muy transparente como los bancos y nos dicen cuánto nos va a costar y en ocasiones no. En ocasiones los costos no es que estén ocultos, pero es que no están de manera clara. El ejemplo clásico es cuando un proveedor te ofrece un crédito a 30 días y un descuento por pronto pago del 2%. Eso quiere decir que el financiamiento te va a costar el 2%. Cuando tú piensas en esto, dirías, bueno, pues el 2% no implica un grave problema. Pero cuando tú ves si haces eso cada mes, pues el 2% por el 12%, por el 12, por 12 meses, te daría un costo de financiamiento con los proveedores del 24% aproximadamente, lo cual ya es competitivo, ya podemos buscar una mejor solución en alguna institución financiera. Entonces, tenemos que buscar plazos adecuados con los proveedores, por supuesto. Tenemos que considerar que esos probablemente van a tener un costo y que tenemos que asumirlo y que tenemos que tener claro algunas variables como el margen, que ya lo hemos platicado en algún otro video, cuál es lo que te deja tu empresa. Y eso es muy importante para poder tomar unas decisiones. Y usar instrumentos financieros que nos ayuden a resolver los problemas. Reiterar, primero antes de buscar un financiamiento, tengamos claro cuál es nuestro problema. Hay que optimizar nuestros inventarios. En ocasiones pensamos que tener mucho inventario nos ayuda y nos da un poder sobre algunas situaciones. Y eso en algunas ocasiones puede ser que sí, pero en la mayoría de las veces nos pone al revés, nos pone en una desventaja porque tener dinero en los inventarios es tener dinero ocioso, tener dinero estancado, que no nos permite estar generando más. Sobre todo hay que cuidar que los inventarios se pueden echar a perder, te los pueden robar, se pueden volver obsoletos. Hay que tener cuidado en esa parte para que puedas mantener una liquidez adecuada y que no cuando necesites pagar algo resulte que todo el dinero está invertido en inventarios. Por ello, considero que estas son buenas prácticas que tienes que implementar en tu empresa.
Como conclusión, el día de hoy podemos decir algo muy importante. La liquidez no se considera cuánto dinero tienes en el banco o para tener una buena liquidez requieres tener mucho dinero en el banco. No, tampoco. Tener una buena liquidez es poder sincronizar la operación de tu empresa entre ingresos y egresos. A veces las propias empresas les gustaría entrar a grandes negocios que permiten, que no están preparadas. Hay que ir paso a paso para no cometer errores y no permitir que tengamos problemas de muchas ventas y nada de cobranza. Para finalizar, considera estos puntos clave para que puedas mejorar tu liquidez. La planeación de tu organización, de tus ingresos, de tus ventas, de tus egresos es primordial. Analiza constantemente tu información, no la analices solo cuando tengas crisis, obsérvala, mídela, mejora constantemente. Y recuerda, como lo hemos dicho varias veces, progreso, no perfección. Mi nombre es Andrés Rodríguez Leos y recuerda, la mejor inversión eres tú.